Un placer escucharlo. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están, chicos? Buenos días con todos. Un placer también saludarlos a ustedes, ¿saben? Para que no se pongan celosos. Un placer también escucharlos, chicos, leerlos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido estén teniendo una gran semana. Y hoy día, pues, muchachos, bien. Darle con todo a nuestro curso de historia del Perú, chicos. Hoy día nos toca hablar de todo el mundo preincaico y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿ya, chicos? A ver, voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si es que se logra visualizar, ¿ya? Bien, a ver, a ver, a ver. Ujú, ujú. Bien. Ujú. Bien, chicos, ¿se logra visualizar mi pantalla, por favor, si fueran tan amables? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, acá hablemos un poquito sobre lo que fue la semana pasada la clase, ¿no? Nosotros nos quedamos en Chavín. Chicos, ¿recuerdan cuál era la importancia de Chavín? ¿Cuál fue lo que hizo Chavín que, que generó pues un impacto en el mundo andino? La escultura, muy bien. Un estado teocrático, excelente. ¿No recuerden de que para John Rowe, ¿qué era Chavín? No, no, ten cuidado, no. Para John Rowe no es la cuna, no es la cultura matriz, no, no, no. Tengan mucho cuidado. Para John Rowe, para John Rowe, muchachos, Chavín es el primer horizonte. Bien. ¿Y para Lumbreras qué es? Ya, recuerden, chicos, que para John Rowe, muchachos, era un horizonte, pero para Lumbreras era, recuerden por favor, el formativo síntesis, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan de que les expliqué la semana pasada qué era el formativo? ¿Por qué se le llamaba formativo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, muy bien. Es la aparición, tiene que ver con la aparición de la cerámica, muy bien. Y dice, pues su propio nombre lo dice, nos está formando. ¿Qué se está formando, chicos? La cultura, ¿no? La cultura se está formando, se va a formar la cultura, ¿no? Entonces, ante eso tenemos una idea muy clara, ¿no? Chicos, en el Perú, para, de- desde que aparece la agricultura hasta que aparece la cerámica, hay por lo menos 1200 años. Ponte, redondeando 1000 años. 1000 años donde el hombre se vuelve sedentario hasta que aparezca la cerámica. Entonces, eso en el mundo no se ve. En el mundo normalmente el hombre se hizo sedentario y apareció la cerámica inmediatamente. Acá en el Perú, acá en los Andes demoraron alrededor de 1000 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué demoró 1000 años? ¿Por qué demoró 1000 años la aparición de la cerámica? Justamente porque aparecía algo conocido como los famosos mates pirograbados, ¿no? Los mates pirograbados, chicos, eran los mates o los mates grabados, ¿no? Era la calabaza, ¿no? Que se sacaba toda la pulpa, ¿no? Y que en este caso había traído consigo el mismo uso que la cerámica, ¿no? Idéntico uso de la cerámica, ¿no? Y luego, chicos, con el pasar del tiempo, pues aparece la cerámica como tal, ¿no? ¿Bien? Entonces ahí teníamos, según Lumbreras, el formativo inicial, perdón, el formativo inicial, ¿no? O inicial, donde aparecían culturas como Cerro Sechín, Kunturhuasi, por ejemplo. El formativo síntesis, que era el formativo de Chavín, ¿no? Y el formativo final, ¿no? Que era las culturas de transición, ¿no? Como Paracas, por ejemplo, como Vicus y como Pucará. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta eso, las dos visiones, tanto la de Rowe como también la de Lumbreras, ¿ya, chicos? ¿Hasta ahí has recordado?
Muy bien, chicos. Bien. Ahora, habíamos hablado que Chavín, ¿por qué llegó a su fin, muchachos? Muy bien. ¿Y qué afectó el fenómeno del niño, chicos, a Chavín? ¿Cómo lo afectó? Claro, pues falló en las predicciones, muy bien. Las predicciones empezaron a fallar, bien, las predicciones empezaron a fallar y la gente se alejó de Chavín, ¿verdad? Muy bien. Ante esto, muchachos, surge un periodo conocido como el intermedio, ¿verdad? El famoso periodo del intermedio. Y es el que vamos a iniciar el día de hoy, mis chicos. El intermedio temprano es el periodo, muchachos, de la regionalización, ¿no? También se le conoce como el periodo de los desarrollos regionales. Intermedio temprano le dice John Rowe, desarrollos regionales le dice lumbreras, ¿bien? Y aquí destaca las teocracias militares. Profe, ¿por qué teocracia militar? ¿Por qué una teocracia militar, muchachos? La respuesta, chicos, va a ser sencilla. Yo ya no puedo creer al 100% en el sacerdote, pues, muchachos. ¿Por qué no puedo creer al 100% en los sacerdotes? Claro, pues porque ya he visto un modelo en el que pueden fallar, pues, muchachos, en el que se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo tengo que tener, por si acaso, ¿a quién? Tengo que tener también la fuerza del militar, pues claro, muy bien, claro, chicos, claro, le faltaría en este caso, ¿no? O sea, ahora se le agrega el tema de la fuerza militar, ¿no? Ujú. Muy bien, muchachos, excelente. Bien, muchachos, entonces es importante entender que a partir de ahora hacia adelante van a haber teocracias militares. Es más, ¿los incas es una teocracia militar o no? Sí, claro, pues. Ujú. Hay fuerza religiosa, hay fuerza militar, sin lugar a dudas. Bien, bien, chicos, ahí está. Bien, acá en este caso, muchachos, aparece pues principalmente el tema del desarrollo artesanal. Bien, chicos, mucho desarrollo de la artesanía, sobre todo en la cerámica. Aquí aparecen los grandes alfareros, ¿no? Sobre todo estos dos que estoy presentando aquí, Moche y Nazca. Bien, chicos, son los dos grandes alfareros. Bien, y empezamos, chicos, con Moche, ¿eh? Recuerda por favor que Moche está ubicado en la costa norte, bien, está ubicado bueno, son varios valles, bien, en la zona de Mochicán del norte, Mochicán del sur, ¿no? Donde tenemos pues algunas, algunas construcciones como por ejemplo en el norte está Zipán, está Pampa Grande, está San José, en el sur está la Huaca del Brujo, Huaca del Sol, Huaca de la Luna, ¿no? Está también Pampa de las Locas, Pampa Marca, ¿no? Pampa Marca, etcétera. Pero en este caso, chicos, Moche está ubicado en la costa norte, ¿bien? Dentro de los valles de La Libertad, el valle de Moche que se ubica en La Libertad y el valle de Zipán que se ubica pues en Lambayeque, chicos. Ahí está. En la economía, muchachos, es de base agrícola. Agricultura, muchachos, ¿saben qué? Agricultura intensiva. ¿Qué es la agricultura intensiva, muchachos? Lúzcanse, por favor, dejen en alto al profesor Luján. ¿Qué es la agricultura intensiva? Muy bien. Claro, muy bien, chicos. Es una agricultura que produce en gran magnitud, ¿no? De gran medida. Y produce en gran medida porque obviamente tiene uso de de obras de irrigación, ¿no? Entonces ellos son ingenieros hidráulicos importantes, ¿no? O sea, utilizan muy bien el tema de la ingeniería hidráulica para poder llevar a cabo, ¿no? Sus cultivos, ¿bien?
Entonces la agricultura va a ser importante. Acá, por ejemplo, también construyen huachaques. ¿Bien? Y también está la pesca. ¿Bien? La pesca que se realiza mediante el caballito de Totora. ¿Bien? Bien, pues acá, por ejemplo, destaca el canal de la Cumbre, el canal de Ascope, ¿bien? Grandes canales de regadío que se van a desarrollar aquí. ¿Bien? En la cerámica, muchachos, creo que es donde más se puede ver la figura pues, de los moches. Aquí destaca el huaco retrato, el huaco clínico y el huaco erótico. ¿Qué representan los moches, chicos, con sus huacos? ¿Qué representan los moches con sus huacos, muchachos? Chicos, ¿qué representan los moches con sus huacos? Ya puede ser guerreros, personas, claro, o sea, ellos representan su vida cotidiana, chicos. Ujú. Su vida cotidiana, lo que ellos hacen normalmente, ¿no? Esa es la representación de los huacos para los moches, chicos. Hay huacos retratos, ¿no? Que son netamente físicos, caras, hay huacos clínicos. ¿Qué representan los huacos clínicos, chicos? Claro, pues enfermedades, muchachos. Muy bien. Enfermedades, muy bien. Por ejemplo, esta figura que está en el medio, ahorita respondo, Roxel. Esa figura que está en el medio, esta imagen que está en el medio, es un huaco clínico. ¿Qué enfermedad pareciera que tuviese esa persona? Verrugas, ya, muy bien. Está hinchado, ¿verdad? Down no, no es. Esa persona tiene como una especie de urzuelo, ¿no? Una especie de enfermedad en el ojo, ¿no? Si se dan cuenta, le sería una protuberancia en el ojo. Y además también tiene tiene muchachos también el cachete hinchado, ¿no? Pareciese como si tuviese una serie de paperas, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades que tenían ellos, ¿no? O sea, las enfermedades de los moches, muchachos, están representados ahí, ¿no? En los huacos clínicos, ¿eh? Hay, por ejemplo, algunos huacos moches donde se puede ver, pues, el labio leporino, ¿no? Y los huecos eróticos representan la sexualidad, ¿no? Algo que para ellos era algo normal, ¿no? Algo cotidiano. Por ejemplo, chicos, ustedes se acordarán de que hace un tiempo en Moche, en el Valle de Moche, hicieron un huaco gigantesco de, de, de una persona con su aparato reproductor masculino 90 grados, ¿no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Le llamaron el campeón, ¿no? El campeón le decían. Ahora, ¿qué decía la gente que no sabe historia? Ay, son unos cochinos, ¿no? Son unos cochinos, unos mañosos son, ¿no? Pobre mi hijo, ¿no? Va a pasar por aquí, va a ver ese tipo de barbaridades, ¿ya, no? Y lo quemaron, pues, muchachos. Lo quemaron, pues, ¿verdad? Pero sí, lo quemaron, chicos, ¿ah? Pero volvió más grande y poderoso, pues, muchachos. Sí, sí, sí. Oh, y ahora tiene su hijo, ¿no? Al costadito tiene su hijo, ¿no? De diferente tamaño. Y ahora ya la gente lo toma, ahora la gente va a tomarse fotos con ellos, ¿no? Claro, hay gente que sabe de historia y se toma una foto normal, y hay gente que ya se desespera, pues. Sí, 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 hay una gente que ya lo toma, pues, como que de una manera muy, muy pintoresca, ¿no? Ujú. Curioso, ¿no? Le pusieron, en la época del COVID, le pusieron mascarilla a a ese guaco, ¿no? Le pusieron una mascarilla grande, ¿no? Muy gracioso fue eso. Bueno, chicos, entonces, por ahí leí lo que decía, ¿no? El guaco erótico representaba la sexualidad porque la sexualidad era parte de la vida cotidiana de la gente. O sea, era parte de la vida cotidiana, ¿no? Por esa razón es que se representaba de esa forma, ¿no? No había ningún problema. Ellos veían la sexualidad como una especie de adoración a la fertilidad. Ujú. Y eso era algo cotidiano, era algo normal, chicos, que ellos podían visualizar. Por eso es que ellos realizaron huacos eróticos, ¿no? Bien, muchachos, ahí está, ¿no? También llamados huacos sexuales, ¿no? Bien, muchachos, excelente.
Por ahí leí, creo que fue Raxel que me preguntaba por los frijoles, ¿no? Sí, ellos supuestamente ellos tenían frijoles pintados que algunos decían que era una especie de escritura, ¿no? Alguien decía, es la escritura payaiforme, ¿no? Payares era. Ujú. La escritura payaiforme, ¿no? Pero eso ha quedado sin resolver, chicos, ¿ah? Para serles sincero. Eso no se ha podido, no se ha podido confirmar, ¿no? Que en realidad era escritura. Pero sí se han encontrado payares, ¿no? Pintados, ¿no? Y algunos se lo han relacionado a que era un tipo de escritura, ¿no? Utilizado por los moches. Bien, chicos, volviendo al tema, estamos hablando también del muralismo, ¿no? Los murales moche son muy comunes, no solamente en Moche, también hicieron murales en Sicán, también hicieron murales en Chimú, que una similitud es que están en el mismo territorio, ¿no? Solamente en tiempos diferentes. Ahora, en los murales se puede ver a un nuevo dios. Pregunta, ¿el dios de los báculos está presente en el intermedio temprano? ¿Verdadero o falso? Es es verdadero, chicos, muy bien, claro. ¿En qué cultura? En Tiahuanaco, pues. No, Wari ya no es intermedio temprano, pero Wari es horizonte. En Tiahuanaco hay. En Tiahuanaco sí está el dios de los báculos. Y Tiahuanaco es intermedio temprano, pero también horizonte medio, ¿no? Tiahuanaco. Ahora, la pregunta, si te Marcos te pregunta, ¿en el intermedio temprano predominó el culto al dios de los báculos, verdadero o falso? Ahí sería falso, ¿verdad? Ahí sería falso. Porque no predominó, porque Moche, Nazca, Lima tienen otros dioses. Recuay tiene otros dioses. Bien. ¿Y por qué tienen otros dioses? Porque, ¿qué pasó con Chavín, pues, chicos? Predominó el dios de los báculos, Flavia, en los horizontes, donde tenemos, por ejemplo, ahí en Chavín predominó, en Huari predominó, y en los incas también, ¿no? Porque Huiracocha y el Inti son las deidades principales, ¿no? Aunque el Inti es el principal, ¿no? El de los dos. Ahora, este, sí, principalmente ahí, Flavia, ¿eh? Ahí está. Ujú. Ahora, entonces, si no predomina, aparece aquí una nueva deidad, ¿no? Y por ejemplo, en Moche aparece una deidad importante llamado el dios Ayapaec. Bien, chicos, ¿quién es el dios Ayapaec? ¿Alguien sabe quién es el dios Ayapaec? El dios degollador, muy bien, claro. Es el dios degollador. Claro, pues chicos, es el dios que era representado cortándole la cabeza a la gente, chicos, ¿ah? El dios que la gente lo reflejaba, pues, degollando a todos. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué la necesidad de tener un Dios que degollara a las personas? Sí, claro, ligado al sacrificio, Raxel, tienes mucha razón. El castigo, el temor, claro. El Dios tiene que generar impacto, pues chicos. Tiene que generar temor, ¿no? Tiene que generar impacto, tiene que generar este terror, ¿no? Así la gente, claro, así la gente le hace caso, pues, ¿no? Ujú, muy bien, muy bien. Entonces, ese es el dios Ayapael, ¿no? En los muralismos hay un mural llamado La rebelión de los objetos, o la rebelión de las cosas, donde ahí se puede ver, pues, al dios Ayapael en la parte alta y a los esclavos llegando, ¿no? Llegando, enmarrocados y siendo degollados, ¿no? Muy bien, chicos, continuamos. En la orfebrería, chicos, los del norte siempre tuvieron un gran desarrollo en la orfebrería, ¿bien, chicos? Un gran desarrollo en la orfebrería. Ahí aparece, pues, muchachos, dos importantes personajes, ¿no? O bueno, al menos dos descubrimientos que nos han hecho entender que los moche tuvieron un fuerte desarrollo en la orfebrería. ¿Alguien sabe qué es la orfebrería? ¿O qué diferencia hay entre la orfebrería y la metalurgia?
A ver. Ya, chicos, la metalurgia es cualquier metal, ¿no? La metalurgia es cualquier metal. La orfebrería son metales preciosos, pues, ¿no? Son metales que tienen un, el oro, la plata, ¿no? Y las aleaciones que tienen con ellos. Ujú. Esos son la orfebrería. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, chicos, entonces acá tenemos, por ejemplo, a la dama de Cao, una sacerdotisa importante. Y también tenemos al señor de Zipán, ¿no? Que es un siequish, ¿no? Un gobernante de un valle, ¿no? El señor de Zipán es un siequish. Chicos, pregunta, ¿a ustedes les han dicho en el colegio, quiero que me sean sinceros, ¿ah? ¿A ustedes les han dicho en el colegio que los incas y los pre-incas eran altos? Ujú. Sí, sí, no, sí, 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 de 2 metros, sí, 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 sí. Claro, bien, chicos. Bien, chicos. O sea, en realidad, yo te digo porque yo también, a mí también, yo soy más antiguo que tú, obviamente, pues no, ya las canas no, se me ven, ¿no? Pero, yo, a mí también me decían de chiquito que los incas medían 2 metros, ¿no? Dice que los incas medían 2 metros, ¿no? Que cuando alzó la mano Atahualpa era, medía 2 metros y medio, ¿no? Y que el español se sentía menos hacia el inca, ¿no? O sea, esa es una visión nacionalista al mango, pues chicos, ¿no? Y a veces o sea, a veces se utiliza en la historia para querer dar una narrativa, ¿no? Pero felizmente has llegado al lugar correcto. Acá vamos a desmentir varias falacias, varias mentiras que se han repetido tantas veces que han sido, pues, consideradas verdad, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto por qué la bandera del Perú es roja y blanca, ¿qué me respondes? Por la sangre derramada, por el sueño. Claro, la mayoría va a decir que es por el sueño de San Martín, ¿verdad? Claro, pues, porque San Martín soñó con qué ave. Ya, muy bien, parihuanas, me has dicho, ¿no? En otro salón me dijeron parihuela, ¿no? No seas malo, pues Alice, no, parihuela no es, parihuela es la sopa. Mis, creo que cerramos el salón, Mis, ¿ah? ¿Cómo van a decir parihuela, mi muchacho? No seas malo, ¿ah? Ah, ya, 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 tenías hambre. Se te antojó una parihuela. Bien, chicos. Entonces ya. No, pero eso es mentira también, ¿no? Ya te voy a contar cuando lleguemos a la independencia el por qué eso es mentira. Bien, ahora. Chicos, los preincas no eran altos, ¿ah? Yo te cuento que cuando yo estaba en la universidad, nos fuimos de viaje si no me equivoco, fue tercer ciclo, creo, tercer año, perdón. Nos fuimos a Lambayeque, ¿bien? Nos fuimos a Lambayeque, muchachos, y fuimos a un museo llamado Tumbas Reales. Y ahí vimos, pues, las tumbas de los Moche, ¿no? De los Moche. Ahí hay un museo de cera que han hecho reconstrucciones, pues, del poblador Moche con sus rasgos físicos. Y los moches eran chiquititos, pues chicos. 1,58 m. Las mujeres, 1,49 m, 50. Se dicen que lo bueno viene en un frasco pequeño, pues chicos, ¿no? Prueba de eso es tu profe, ¿ah? Tu profe, cuando me conozcas, cuando me veas en el examen de admisión, chiquito pero carismático, ¿no? 1,69 m nada más. Bien, pues entonces, pero los moches, o sea, los moches no eran tan grandes, pues, ¿no? No eran muy grandes, pues, muchachos. Los moches no eran como se ha contado, ¿no? Se han contado muchas veces la historia de que los pre-incas eran gigantescos, ¿no? Ya, ya. Es mi nombre nomás, es mi nombre, no hay ningún problema. Con mucho gusto los acepto. Bien, chicos, ahí está, ¿eh? Entonces, en este caso, eso de que siempre han sido altos, lo más, es una mentira, pues, muchachos. Una mentira que se ha creado, que se ha repetido tantas veces que en realidad, pues, se ha creído como una verdad, ¿no?
Los pre-incas eran pequeños. Felizmente te vuelvo a repetir que has llegado al lugar correcto de la historia, pues chicos. Bien, acá en Sabia no solamente vas a aprender historia para probar y sacar el máximo puntaje del examen de admisión, sino también vas a, vas a entender la historia de una manera diferente, pues, ¿no? Vuelvo a repetir, chicos, la historia no es eso te lo dije el primer día que te conocí, la historia no es una novela romántica, muchachos. La historia no es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pues, no es un K-pop coreano, pues, ¿no? Perdón, no es un K-drama, perdón, K-drama, ¿no? La historia es K-pop, dije, K-drama, ¿no? O sea, no es eso, pues, muchachos. La historia, no hay buenos y malos, pues, muchachos. La historia, ¿qué cosa es? La historia es acontecimientos, contextos, causas, consecuencias, sucesos, ¿verdad? Es eso la historia. Por ejemplo, a ustedes, cuando les han contado historia, en la invasión española, por ejemplo, es un pedrama. A ver, chicos, ¿quién es el bueno y quién es el malo en la invasión española? El español es el malo, ¿verdad? Claro, España es el malo. Y el Inca es el bueno, ¿verdad? Claro, muchachos. Muy bien. Chicos, yo he escuchado a gente chicos, otro error de la historia, yo he escuchado que la gente me decía, yo reniego, chicos, no sé, yo tengo una relación tóxica con la historia. La historia me hace renegar, ¿ya? Pero igual yo sigo ahí, ¿ya? Yo sigo ahí con la historia. Sobre todo con la historia del Perú, ¿no? Una razón, somos tóxicos con la historia del Perú. Pero yo, por ejemplo, escucho cuando la gente me dice, profe, los españoles nos invadieron, se llevaron nuestro oro, me dice, así me dicen, ¿no? Se llevaron nuestro oro, profe, los españoles. Entonces ahí yo agarro, me pongo a pensar y me dice, oye, este chico me está diciendo, o esta chica me está diciendo que se han llevado su oro, porque yo me imagino que ella cree, o él cree, que es inca, ¿no? Y lo curioso es que me lo dice en castellano, bueno. No, yo pensaré, mucho que capaz su familia es descendiente de Pachacute, ¿no? O sea, yo no sé, ¿no? Capaz, ¿no? En su árbol genealógico está, ¿no? Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, ¿no? Huáscar. Pero no, pues chicos, nosotros somos producto de un mestizaje, nosotros no somos incas. Así como tampoco somos incas, tampoco somos españoles, ¿no? Yo escucho también otra gente que dice, viva la madre patria, dice, ¿no? Viva la madre patria, dice. No, pues, tampoco, tampoco. Nosotros somos mestizaje, somos una mezcla racial, ¿no? Somos chuscos, pero bacanes, pues, ¿no? Bacanes. Siempre le digo eso, mis chicos, o sea, somos chuscos, pero bacanes, pues, ¿no? Claro. Nosotros somos rarezas, pues, muchachos, ¿no? Qué aburrido ser blanco, alto, rubio, cabello, ojos celestes, qué aburrido. No, pues muchachos, acá nosotros tenemos rarezas. Diversidad cultural. ¿Ven? Bien, bien. Claro, pues chicos, qué aburrido, ¿no? Alto, rubio, blanco, ojos celestes, ojos verdes. Aburrido, man. Bien, chicos. Bien, volviendo al tema, ya que me pasó el tiempo, ya me están poniendo la hora ahí para que me apure. Este, el Siquish era eso. Y cuando ustedes van a la tumba del señor de Zipán, se van a dar cuenta, chicos, que la tumba era chiquitita. No era muy grande la tumba, ¿ah? Pero eso sí, es una tumba gigantesca. O sea, donde está el cadáver es chiquito, pero todo alrededor de ella es grande. Porque el Sekish, cuando moría el señor de Zipán, ¿no? Ahí también se enterraban los generales, a la esposa, todo ello, ¿no? Era imponente, ¿no? Era imponente el tema de la fuerza del Sekish. Bien, chicos. En la arquitectura, la base del adobe, ¿no? El adobe, chicos. En la costa, el adobe. ¿Qué es el adobe, chicos? No me digas barro, por favor, a que me retire del salón, ¿ah? Ya me ibas a decir barro, mira, y no me respondes nada. No, el adobe, chicos, si fuese barro, llueve y se deshace, pues. No, el adobe es una mezcla.
donde hay arena, hay piedra, hay ramas, hay guano, ¿no? O sea, todo es una mezcla, ¿no? Claro, también hay paja. Toda una mezcla, chicos, que genera pues ese ladrillo fuerte que se le llama adobe, ¿no? O no es solamente barro, porque la gente dice es barro, ¿no? Si fuese barro, llueve y se deshace, pues muchachos. Bien. Y ahí está la huaca de la luna, la huaca del sol, la huaca rajada y la huaca del Cabo Viejo. Dato para ti, chicos, la huaca rajada, ahí se encontró el señor de Zipán. Y en la huaca de Cabo Viejo, la dama de Cabo. Pregunta, chicos. ¿Ustedes han escuchado sobre el dualismo? ¿Saben lo que es el dualismo? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Qué es el dualismo, chicos? A ver, ¿qué es el dualismo, chicos? Ya, esa es una forma de... Ya, el religioso, militar es una forma de dualismo. Dos poderes, alma, cuerpo, ya claro, ¿no? Por ahí que me hicieron, por ahí algo me pusieron de... Según quién me dijeron, no leí bien. Según Descartes, según Descartes, ¿qué puso? Alma, cuerpo, dice, ¿no? Mente y cuerpo, ya. Ujú. Ya, pero el dualismo, chicos, es opuestos complementarios, es la complementariedad, el equilibrio, pues, ¿no? A partir de dos opuestos que se complementan, ¿no? A ver, mencióname, a ver, ejemplos de complementariedad, opuestos que se complementan. Ya, el bien y el mal puede ser, ya, pero eso es subjetivo, ¿ah? Porque va a depender del día y la noche, claro. El día y la noche de todas maneras, el sol, la luna, muy bien. La vida y la muerte, ¿ya? Pero te estás olvidando de uno importante, pues que tú lo ves en tu vida cotidiana. Es, chicos, el hombre y la mujer, pues, opuestos complementarios. Sin ellos no podría haber vida. Entonces, por eso es que hay una huaca al sol y hay una huaca a la luna. Complementariedad, opuestos, que se complementan. Bien, chicos, y esa es una visión que se tenía en el mundo andino. Bien, chicos, continuamos con Nazca. Recuerden, por favor, que Nazca está ubicado, chicos, en la región de Ica, en el Valle del Río Grande. Su centro principal va a ser Cahuachi y es un estado teocrático militar. Los Nazca van a desarrollar esto que se conoce como las famosas cabezas trofeo, ¿bien? Eran cráneos reducidos de sus enemigos puestos en una soga y que los llevaban pues y que los llevaban pues que los llevaban en su, como un cinturón, ¿no? Ahora, chicos, ¿qué puedes entender tú de eso? O sea, imagínate que imagínate, ¿no? Que estás caminando por la calle y ves a alguien que tiene cinco cráneos ahí en su, como correa. Ya, debes de tener miedo, que capaz no creo que miedo, ¿no? Tú vas a decir, no, no es profe, sin problema, profe, parado, sin polo, está loco, ¿no? Igual voy, ya, pero claro, la idea era era de eran de enemigos, siendo Nela, eran de sus enemigos. Pero el tema era no infligir miedo, sino infligir estatus. O sea, la cabeza trofeo es una forma de dejar una demostración de que tendrías poder, ¿no? Así como los paracas, ¿se acuerdan que se alargaban el cráneo? ¿Te acuerdas que te hablamos sobre eso? Que los paracas se alargaban el cráneo. Los Nazca reducían el cráneo y lo ponían como cinturón, ¿no? En sus sogas, ¿no? O sea, eso era la forma de imponer el poder, ¿no? Claro, demostraban el estatus que tenían, ¿no? Bien, chicos, y eso demuestra claramente que eran teocráticos militares, ¿no? Chicos, miren, y a pesar de eso perdieron, porque ellos fueron sometidos por los Huarpa. O sea, por eso entenderás que los Huarpa aún eran más fuertes. Bien, chicos, ¿alguien ha ido a Ica? ¿Alguien ha ido a Ica acá? ¿No? ¿No? Ya, bien, chicos. Oye, chicos, ojalá, voy a coordinar con la Miss este ciclo sí o sí.
Tenemos que hacer nuestro tour por el centro de Lima. ¿Ah? Me he quedado picón que este año no hemos podido hacer nuestro tour por el centro de Lima. Puedo coordinar con Miss Leticia, ¿ya? Para este ciclo sí o sí, ¿ah? Estoy picón, ¿ah? Estoy con cólera porque sí o sí tenemos que hacer así. Vamos por toda la zona del centro de Lima y coordinamos, ¿no? Ya ustedes van con su pasaje nada más, pues, ¿no? No, pues empecemos caminata nomás, Roxel. No hay necesidad ahí. Si todo es gratis en el centro de Lima. Si queremos entrar al museo, ahí sí sería otra cosa, ¿no? Pero podemos entrar, podemos ver todo lo que es libre, pues, ¿no? Bien, chicos. Claro, bien. Voy a coordinarlo, chicos, ¿ah? Pero este diciembre puede ser, ¿ah? Sí o sí. No me puedo ir picón de este año no haberlo realizado. Bien, chicos, a ver, ingeniería hidráulica, ya, los que han ido a ICA, no, no, jamás, chicos, jamás, yo no miento, yo no miento. Palabra de maestro, chicos, palabra de maestro. En ingeniería hidráulica, ya fue, me bueno. Bien, chicos, a ver, en ingeniería hidráulica, bien, en Nazca es una zona donde no hay agua, pues, muchachos. Es una zona que tiene poco poder de caudal de ríos. Entonces los Nazca van a hacer ingeniería hidráulica para poder obtener el agua. ¿Y de dónde lo obtienen? Del agua del subsuelo, de lo que se conoce como la famosa napa freática. De ahí obtienen el agua. Los chicos de la napa freática, ahí construyen las famosas galerías filtrantes. ¿Bien? Las famosas galerías filtrantes. Estas galerías filtrantes, muchachos, van a generar, también se le llama los ojos de agua, ¿no? Va a traer consigo que el viento ingrese y transporte porque en Nazca, en la zona de Ica, corre mucho viento, y que este viento impulse al agua, ¿no? Y la mueva, ¿no? Y empiece un desplazamiento y llegue hasta la zona donde tú quieres cultivar. ¿Saben qué es lo curioso, chicos? Que hasta el día de hoy eso transporta agua. ¿Ah? Hasta el día de hoy esto todavía está vigente. Curioso, ¿no? Porque mira esto, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y hay obras de algunos alcaldes que se están cayendo, ¿no? Entonces, eso demuestra pues que más de 1000 años ha pasado, porque los Nazcas son 600 después de Cristo, pues, ¿no? Claro, más de 1000 años ha pasado. 1500 por lo menos, ¿no? No, menos 1500, 1400 por ahí, ¿no? Ahora, chicos, miren aquí. Ahora, muchachos, entonces cuando los españoles llegaron acá al Perú, llegaron acá a los Andes, perdón, dijeron que encontraron un pueblo incivilizado. ¿Verdadero o falso? ¿Había cultura o no había cultura? Sí había, pues claro, sí había cultura. Eso es falso, sí había cultura. Solamente que era una cultura diferente a la de ellos, pues, ¿no? Obviamente. Una cultura distinta a la que tenían ellos. Bien, chicos. En la cerámica de Nazca, muchachos, está la cerámica polícroma, bien, la cerámica polícroma y pictórica, la técnica de horror al vacío también, pintar todo, bien, la técnica de pintar todo, más de 18 colores utilizaban los Nazca, bien, y los geoglifos, muchachos, que eran pues lo que tú conoces coloquialmente como las líneas de Nazca, ¿no? ¿Qué eran los geoglifos, muchachos? Eran dibujos, ¿no? Con cal, una especie de mezcla para que perdure, porque hasta el día de hoy perdura, y eran realizados pues en los desiertos, en los campos desérticos, ¿no? La persona que descubrió esto, te lo voy a poner en el chat, se llama Toribio Mejía Sexto, ¿bien? Pero la persona que más los estudió, que dedicó casi años, décadas a su estudio, es María Reiche, la famosa Dama del Desierto. Creo que ahora es una película sobre ella, creo, o un documental sobre ella, creo. Entonces, María Reiche, muchachos, María Reiche estudió esto, ¿no? Y ella planteaba que era un calendario astronómico con fines agrícolas, ¿no? O sea, pero la verdad, chicos, es que hasta el día de hoy no se sabe para qué sirvió esto, ¿ah? No se sabe con exactitud para qué servían. O sea, simplemente, sí, el dios de Nazca es como, sí. No servía para qué. Bien, chicos, ahora la pregunta es, ¿cómo llegó a su fin Nazca? Pues chicos, Nazca recuerdan que tenía como centro principal a la ciudad de Cahuachi, pero Nazca va a cambiar su capital, va a cambiar su centro principal a la estaquería. ¿Por qué? Porque comienza a tener demasiada dependencia comercial con Huarpa. La cultura Huarpa, que es la cultura que va a dar origen a Huari, en Ayacucho, tenía pues mucho.
mucho poder, ¿no? Empezaba a tener mucho desarrollo y Nazca empieza a depender de Huarpa. Entonces, cuando Nazca depende de Huarpa, ¿no? Cuando Nazca depende de Huarpa, Nazca poco a poco se va debilitando, va a depender cada vez más y Huarpa termina absorbiéndolo, pues, ¿no? Huarpa termina tomándolo y ahí van a ser el horizonte medio, ¿bien? Recuerden, por favor, que en el horizonte medio vamos a tener una segunda síntesis y aquí aparece el primer imperio panandino de la historia, ¿bien, chicos? De la historia andina. El, muchachos, la estaquería, sí, la estaquería es la ciudad, es la ciudad que Nazca desplaza. Primero estaba en Cahuachi y luego cambia su ciudad a la estaquería. Y ahí, en la estaquería, cambia su ciudad, cambia el lugar, su centro principal, porque comienza a depender demasiado de la cultura huarpa. Y es por eso que Huarpa termina sometiendo a los Nazca, ¿bien, chicos? Ahora, tenemos una cultura intermedia, porque es una cultura que está tanto en el intermedio tardío como en el Oriente Medio, y ese es Tiahuanaco. Chicos, la cultura Tiahuanaco, ¿ubicada en dónde, muchachos? En la meseta del Collao, muy bien, por el lado de Titicaca, muy bien. Es una cultura no solamente peruana, no, ¿verdad? ¿Con quién lo compartimos? Con Bolivia, muy bien. Claro, muy bien, chicos, con Bolivia, excelente. Sí, también comparte Chile, aunque Chile tiene la parte del desierto, ¿no? Donde no vamos a ver ciudades, no vamos a ver tanto ciudades de Tiahuanaco, ¿no? Pero había un contacto por la zona de influencia, ¿no? Bien, chicos, el centro principal va a ser Tiahuanaco, también llamado Taipicala, y pues está ubicada en la meseta del Collao. Ahora, por geografía, tú debes saber que en la meseta del Collao, bien, ¿qué actividad económica se realiza ahí? La ganadería, muy bien, claro. La ganadería. Muy bien, chicos, la ganadería. ¿Y por qué? Ya, por la altura, sí, por su ubicación, pero es que ahí crece algo. ¿Qué crece ahí? El lichu, pues chicos, claro, crece el lichu. Muy bien, crece el lichu. Y al crecer el lichu, pues muchachos, al crecer el lichu, esa es la planta natural, ¿no? Que es comida de quién? Es comida de los camelios, ¿no? Ya, pero la técnica del guaruguaru y los camellones, o sea, guaruguaru o camellones, esa, ¿no? Y camellones no es. Guaruguaru y camellones. Los guaruguaru y camellones, muchachos, s- es una técnica agrícola, no es tanto ganadera. O sea, el que ellos sean principalmente ganaderos no significa que no hayan conocido la agricultura. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, en su economía, muchachos, basado principalmente en la ganadería, por la altura, por el tema del ichu, por el tema de los camellos sudamericanos, pero también utilizaron la agricultura. Ellos cultivaban. La zona de Puno es una zona fría. Cualquier cultivo no puede nacer ahí, no puede crecer ahí, porque obviamente la altura y el frío los, este, les juega en contra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los tiahuanacos? Los tiahuanacos construyen chacras elevadas. O sea, por ejemplo, elaboran una plataforma de arcilla, otra de tierra, otra de guano, otra más de tierra, otra, otra de guano otra vez, otra de arcilla. Entonces hacen como una plataforma, ¿no? Y a los costados lo llenan de agua, ¿no? Lo llenan de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la sierra, no sé si alguien ha venido a la sierra o es de la sierra, sabrá que en el día hace mucho sol, ¿no? Quema el sol en el día. Y en la noche la temperatura baja bruscamente. Entonces, ¿qué ocurre entonces ahí en Puno? En el día, este agua va a calentarse, va a tener una temperatura alta, y en la noche, cuando se enfríe,
cuando la temperatura baje, este agua que está caliente va a bajar también de temperatura, pero lentamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un efecto termorregulador. Entonces, ese suelo que antes era completamente frío, ahora va a ser va a tener un clima mediano, ¿no? Un clima intermedio. Es un microclima, ¿no? Por eso las técnicas de Guaruguaro y Bocamellones son técnicas, chicos, agrícolas, son técnicas de formar regiones termorreguladoras. ¿Está claro? ¿Sí? Ah, creo que por acá tengo una imagen de un... Chico, miren todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy ya nuestra clase está, pero está terriblemente buena. Este es el guaruguaro. Este es el guaruguaro, el de acá, mira. ¿Ves? Este de aquí. A ver, te lo voy a enseñar. Este es el guaruguaro. Este de aquí. ¿Ves? Crean una plataforma, llenan de agua al costado. En el día esto se calienta. Bien, y en la noche la temperatura baja, pero por el calor que tiene, por la temperatura que tiene el agua, va a bajar lentamente y va a ser posible que tenga una buena temperatura en la región y esta zona de la tierra para poder cultivar. Eso es, eso es el guaruguaro camellón de Tiahuanaco, chicos. Mientras que, y aquí no te confundas por favor, porque la mayoría de gente lo confunde, mientras que muchachos, esto que ves aquí, esta imagen que ves aquí, es el control vertical de pisos ecológicos. Los Tiahuanaco no era gente guerrera, no era gente de pelear, no era gente de invadir. Entonces los Tiahuanaco lo que hacen es enviar a personas a colonizar. ¿Qué significa? Los van a enviar para que vivan en otras zonas. Entonces los Tiahuanaco van a darse cuenta que dependiendo el lugar donde se encuentra la gente, un cultivo o un producto va a destacar. Por ejemplo, en la costa, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué puedo encontrar en la costa sí o sí, chicos? Claro, puedo encontrar, por ejemplo, muchachos, el tema, por ejemplo, de los peces, el tema de los payares, los frijoles, ¿verdad? Bien, mariscos también. En la yunga, ¿qué puedo encontrar? Maíz, por ejemplo, algodón, ¿no? Maíz. En la quechua puedo encontrar papa, ¿verdad? Diversidad de papas. Bueno, en la zona de Tiahuanaco, carne de camello, ¿verdad? Y la lana también, ¿no? Y en la zona de la selva puedo encontrar la yuca, puedo encontrar la coca. Entonces, ¿qué hacen los Tiahuanaco? Sacan gente, los colonizadores, también llamados mitimaes, sacan gente a que vaya y las manda a vivir a otras zonas. Y una vez que esa gente se establece ahí, empieza a cultivar, ¿no? Empieza a criar los animales de la zona y luego lo intercambian con Tiahuanaco. De esta manera, Tiahuanaco obtiene de diversidad de productos sin necesidad de invadir. Bien, chicos, ¿entendieron esto? Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, excelente, muchachos, ¿ah? Excelente. Muy bien. Ujú. Ahí está. Entonces, Tiahuanaco obtiene diversidad de productos. Ahora, la pregunta es, profe, si yo quiero intercambiar carne, o sea, yo no puedo llevar la carne porque la carne se me puede malograr. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para conservar la carne? Lo seco, muy bien. ¿Cómo lo seco? Lo deshidrato, muy bien. ¿Y cómo lo deshidrato, queridos amigos? Con sal, muy bien. ¿Y cómo se llama la carne deshidratada? El charqui, muy bien, claro, el charqui. Muy bien, pues muchachos. El charqui, ¿no? No solamente deshidrataron la carne, también deshidrataron la papa. La papa deshidratada, ¿alguien sabe cómo se llama? Chunyo, muy bien, excelente. Técnicas agrícolas, chicos. La técnica de deshidratación viene de hace mucho tiempo, desde hace siglos. ¿Bien? Importante eso. Bien, chicos. En la cerámica están los pebeteros, están también los vasos ceremoniales, que ustedes lo conocen como el quero, que es este de aquí. Recuerden, por favor, de que Tiahuanaco se parece mucho a Chavín. ¿Y por qué se parece mucho a Chavín? Porque cuando Chavín cae,
Cuando Chavín tiene, Chavín es formativo síntesis. Y luego viene Pucará, ¿bien? La cultura Pucará, chicos. La cultura Pucará es la antecesora, ¿bien? La antecesora de Tiahuanaco. Es como que la base de Tiahuanaco. Y tiene mucho que ver con Chavín. Y como Pucará es la base para Tiahuanaco, por eso es que Tiahuanaco tiene bastante de Chavín. Bien, chicos, muy bien. Ujú. Sí, claro, el tocosh viene de ahí, pues, ¿no, Gabriela? El tocosh viene de ahí, viene de la fermentación de la papa, ¿no? No, o sea, yo la verdad es que desconozco mucho el proceso del tocosh, pero me parece que entierran a la papa, ¿no? La deshidratan y la entierran y se va a hacer arenosa, ¿no? ¿Alguien ha olido el tocosh? Sí, ¿qué tal, ah? Horrible, dice. Sí, sí, el tocosh tiene un olor terrible, ¿no? Pero ¿han comido tocosh? ¿Han comido mazamorra tocosh? ¿No? Es rico la mazamorra tocosh. Sí, 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 es muy... Ujú. Claro, ¿no? Pero sí, pero es fuerte, es que está descompuesta, pues, es la papa que se ha fermentado, ¿no? Por eso es que tiene un olor fuerte, ¿no? Ya en el paseo comemos tocos. Muy bien. Ya con tocos se asegura su ingreso, pues chicos, eso ya le va, es como el San Pedro. Miren, chicos, ahora, chicos, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Qué es esto, chicos? Una cabeza, muy bien, una cabeza clava, ¿verdad? ¿De la cabeza clava de quién era, chicos? De Chavín, muy bien. Claro, chicos, de Chavín. Entonces, y acá tienen mucha similitud, chicos, ¿verdad? Mucha similitud a Chavín. O sea, la cabeza clava no solamente en Chavín, ¿ah? Es más, si ustedes quieren ver mejores cabezas clavas en mejor estado, pueden ir a Tiahuanaco, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden de que en Chavín hay una cabeza clava nada más de piel, además han ido cayendo, ¿no? Han ido cayendo. Bien, chicos, ellos utilizaban también la piedra como base, grapas de cobre y destacan Carasasaya y Acapana, ¿no, chicos? En Chavín, a ver, ¿me están haciendo preguntas? Ujú. Sí, hay un museo, pues en el propio Chavín hay un museo, ¿no? Hay un museo ahí, ¿no? Bien, chicos, continuamos. En la escultura, muchachos, acá está la portada del sol y dentro de la portada del sol, en la parte de arriba, en el centro, aparece este dios. ¿Cómo se llama este dios, queridos amigos? No se llama Huiracocha todavía. Es el dios de los báculos, ¿verdad? El dios de los báculos, ¿verdad? ¿Y el dios de los báculos dónde lo habías visto por primera vez? ¿Dónde lo habías visto el dios de los báculos? En Chavín, ¿verdad? Claro, pues chicos. Bien, ahora, ese dios de los báculos le van a llamar aquí el dios lloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas, en sus ojos hay como que una especie de, de huecos que parecieran como si fuesen lágrimas, ¿no? Le van a llamar dios lloroso, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. Claro, Huiracocha va a ser el nombre con el que ya se le conozcan netamente en el mundo inca, ¿no? Huiracocha, ¿no? El dios Viracocha. Padre le decían Viracocha, Huiracocha, ¿no? Pero más que nada es el dios de los báculos, que es el mismo, Paula, ¿no? Ahí está. Y también el monolito, ¿no? Los monolitos Bene, los monolitos Fraile, ¿no? ¿Quién trabajaba muy bien la piedra antes de Tiahuanaco? Claro, Chavín, muy bien, chicos, claro, Chavín. Chavín trabajaba la piedra, ¿verdad?
Entonces es importante ver a Chavín, ¿ven, chicos? Muy bien, chicos. Ujú. Entonces, Tiahuanaco tiene mucha relación con Chay, ¿bien, chicos? Y luego tenemos, en este caso, a Wari, ¿bien, chicos? El famoso Imperio Wari, ¿bien, chicos? Wari es importante, Wari es llamado imperio por este. Wari, bueno, el que le llama imperio, chicos, el que le llama imperio a Wari es, en este caso, Lumbreras. Muchachos? ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Alguien sabe por qué le dice imperio? Chicos, le llama imperio porque en realidad Wari va a representar, pues, en este caso, algunas. Por ejemplo, un imperio debe, sí o sí, un imperio debe tener sí o sí un gobierno centralista, de donde viene todo el control. Tiene que tener bases de control en la región, tiene que tener caminos, tiene que tener ejército. Y todo eso tiene Wari. Wari tiene todo eso que te acabo de mencionar. Es un estado centralista, tiene expansión, tiene control de las regiones mediante cabezas de región, construye caminos, tiene un modelo de urbanismo que está en cada región que conquista. Entonces, por eso es que Lumbreras le dice que es un imperio. Ruxay decía que no, Ruxay decía que Wari era un emporio comercial, ¿no? Que las cabezas de región no eran un imperio, sino eran unas zonas donde iban a intercambiar productos, ¿no? Y eso obviamente no fue así, pues, ¿no? Tuvieron un debate, ¿no? Ruxay, si no me equivoco, Ruxay, que hasta hace poco postuló para ser decana perdón, rectora en San Marcos, Ruxay, la arqueóloga de Caral, fue alumna de Lumbreras, del maestro Lumbreras, que hace un par de años acaba de fallecer, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Ujú. Bien, muchachos. Yo te cuento algo, te cuento, cuando yo estaba en la universidad tuve la suerte de entrevistar al profesor Lumbreras, hacerle unas preguntitas. Ujú. Sí, ya estaba mayor, pues obviamente, ¿no? Ya estaba mayor. Ujú. Ya les cuento esas anécdotas en el paseo que hagamos, ¿no, chicos? En nuestra caminata por Lima. Pucha, yo voy a llegar con ustedes y van a pensar que somos la generación Z, que vamos a la marcha. Voy a llegar todo Ujú. ¿Saben con quién también tuve clase, chicos? Les cuento con Valdemar Espinosa, el que hace poquito acaba de fallecer, ¿no? Que San Marcos le hizo una pregunta en homenaje a él, ¿no? ¿No se acuerdan de que San Marcos hizo una pregunta sobre Valdemar Espinosa? Dijo, Valdemar Espinosa, ¿no? Hizo tal, ¿no? En, le llamó, ¿no? Que los españoles llamaron indios ricos, ¿no? Porque tenían más de 50.000 cabezas de ganado, claro, por Lupacas. Ese Valdemar Espinosa fue decano de la Facultad de Historia, de la Facultad de Sociales. Sí, y él ha fallecido el año pasado. No recuerdo, este año creo que ha fallecido recién, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de entrevistarlo porque me mandaron a. Yo soy de la Facultad de Educación y me mandaron a hacer un trabajo en sociales y tuve la suerte, pues, de que él muy gustosamente, miren, con todo lo que él había escrito, porque él ha escrito varios libros, muy humilde, ¿ah? Me recibió, yo estaba segundo año de la universidad y conversamos sobre historia, ¿no? Tuvimos ahí una charla muy amena. Bien, chicos. Y el Lumbrera sí tuve la suerte de encontrarlo en un coloquio. En un coloquio lo encontré y ahí conversamos. Me hice unas preguntas. Bien, chicos. El origen de Wari es en este caso con la síntesis de tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Bien. Huarpa le otorga lo político, Nazca le otorga la cerámica y Tiahuanaco le va a otorgar lo religioso. Bien.
En la cerámica, chicos, el estilo Robles Mogo es un estilo así, ¿no? Con estas vasijas con figuras geométricas. Y aquí aparece otra vez el dios de los báculos, ¿verdad? Si te das cuenta de esta imagen de acá, acá está otra vez el dios de los báculos. Porque Tiahuanaco influye mucho en la religión. Pero acá le van a llamar el dios Visco, principalmente por estos ojos, ¿no? El dios Visco, ¿bien? De Vigo, claro, van a utilizar, es polícroma porque utilizan los colores de Nazca, pero le van a agregar, ¿no? La creencia religiosa de Tiahuanaco, ¿no? Por eso es una síntesis cultural, pues, ¿no? ¿No, Roxel? Bien, ahora, chicos, si San Marcos te pregunta sobre Wari, recuerden que lo que más aportó Wari fue el urbanismo. Bien, Wari aportó el urbanismo, chicos. Lo urbano fue lo que más aporte tuvo en Wari, bien, chicos. En este caso, muchachos, recuerden por favor que Wari, ¿ven? La arquitectura fue increíble. Por ejemplo, esta imagen que te estoy mostrando acá, esta de acá que te estoy haciendo el check, ¿ven? Esto, chicos, es Viñaque, perdón, es Piquillacta, y queda en Cusco. Una región, chicos, infravalorada, porque cuando la gente va al Cusco, lo primero que piensa es en Machu Picchu. La gente se como loca está en Machu Picchu. Y se olvida, por ejemplo, hay algunas joyitas muy bonitas en Cusco, ¿ah? Esta es una de ellas, Piquillacta. Acá se puede ver los caminos reales, mira, el camino, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro que sí, Roxana, ahí está Piquillacta, ¿no? Ahora, en Piquillacta, muchachos, en Piquillacta es una cabecera de región, cabezas de región. ¿Qué son las cabezas de región, muchachos? Las cabezas de región son centros administrativos de Huari, ¿no? Su centro principal fue Viñaque, hay Piquillacta, está Cajamarquilla, acá nomás cerquita en Lima, Pachacamac, Pachacamac, Guinurín, Pachacamac, ¿no? Importante también, cabeceras de región. Ahí Wari controlaba las regiones. Ahí tenían el patrón urbanístico de Wari. Y eran los lugares donde Wari podían saber que las regiones estaban bien administradas, ¿no? Y la red de caminos, muchachos, que más adelante los incas le van a llamar el Capac Ñan. Pregunta, ¿el Capac Ñan es Wari? No, el Capañán es Inca, chicos. Muy bien, el Capañán es Inca. Tengan mucho cuidado, ¿ah? Porque la gente cree que el Capañán es Wari. Hay gente que cree que estos caminos, esta red de caminos, es el Capañán, y eso es falso. Lo que hacen los incas es agarrar estos caminos y lo perfeccionan y le llaman Capañán. Muchachos, te estoy dando un spoiler, chicos. Los incas aportan muy pocas cosas nuevas a los Andes. Los incas lo que hacen es agarrar todo lo que se había hecho y sintetizarlo bajo su dirección de ellos. Eso es lo que hacen los incas, por eso es que los incas son los más importantes. No es copia y pega de Londra, porque lo perfeccionan. Por ejemplo, esta red de caminos que utilizan los Wari, ellos lo perfeccionan, lo hacen aún más grande. Claro, ¿no? El control vertical de los pisos lo hacen a toda la cordillera, ¿no? Los guaruguaru, utilizan los guaruguaru de los tiahuanacos, los andenes de los Wari, los huachaques de los chimú, o sea, utilizan todo, lo sintetizan bajo su mismo modelo. Y se copiaron a traer los Wari. Claro, lo mejoraron, pues, ¿no? Fue copia, pega, copia y pega, pero con mejora, ¿no? Con parafraseo, ¿no? Con parafraseo. Y chicos, entonces de esa manera mejoró, pues, ¿no? Claro, sí, muchachos. Bien, y bueno, ¿qué pasó con Wari? Bueno, se habla de que también le afectó un fenómeno del niño, ¿no? Un fenómeno del niño afectó, el fenómeno del niño viene por el norte, la cosa comenzó a estar complicada, así que la gente abandonó la zona del norte. Los Wari prefirieron, pues en este caso, priorizar el centro, su capital, bien chicos. Y escúchame, pues, Roxel, escúchame un ratito. Porque claro, los chancas toman el control de la región, pero cuando los chancas ya están, es intermedio, pues. O sea, yo te digo, ¿cómo perdió Wari todo ese apogeo, todo ese control total, ¿no? Porque si tú me dices que los chancas los vencieron, los chancas hubiesen tomado el control de toda la región. Los chancas dan la estocada a lo que quedaba de los Wari, pues, ¿no?
porque toman la región. Los chancas se desarrollan pues en Ayacucho, en Huancavelica y en Apurímac, ¿no? Pero los Wari pierden el control de todo el horizonte, de todo el vasto territorio que tenían, porque viene el fenómeno del Niño y Wari prefiere asegurar el centro, Piquillac, perdón, Viñaque, y van abandonando la presencia en las regiones costeras. Entonces ahí van a haber conflictos, conflictos internos, problemas regionales, y al final y al cabo, pues Wari pierde el control. Entonces, ahí, cuando pierde el control, Wari pasa a formar lo que quedaba de Wari, ¿no? Wari se desintegra bajo su imperio e inicia el intermedio tardío. Y es ahí donde luego los chancas toman el control de Ayacucho, Hermacel. Ahí recién los chancas, que aparecen como como una de las culturas de la regionalización, toman el control de Ayacucho. ¿Está claro? Claro, tomaron el control y ahí ya se acabó, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Y muchachos, y ahí aparece el intermedio tardío, muchachos, el intermedio también de otra regionalización. Acá está también, esto se conoce, Lumbreras le conoce como la regionalización de los reinos y señoríos, ¿no? Aquí aparece Chimú, Chincha, Chachapoyas, Chancas, Huancas, Coyas, Lupacas, Pacajes, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de culturas, chicos, ¿ah? Un montón de culturas. Arrancamos con Chimú, muchachos. Ubicación de Chimú en su capital Chanchán, su centro principal, ciudadela de barro. Fueron conquistados a la fuerza por el Inca Pachacute, ¿no? Bueno, Pachacute era el que gobernaba, pero mandó a pelear a su Auqui, muchachos, Tupac Yupanqui, ¿bien? Muchachos, estos fueron derrotados por las guerras, ¿ah? Entonces yo te pregunto, chicos, ¿los incas fueron parte del intermedio tardío, verdadero o falso? Verdadero, pues chicos, claro, verdadero. O sea, fue un momento donde los incas, o sea, los incas no fueron un imperio todo el tiempo, pues chicos. Los incas tienen un periodo pequeño de avance, de desarrollo poco a poco, ¿no? O sea, los incas era un pueblo como cualquier otro que parece pequeño y que va creciendo. Recién en el imperio con Pachacute, que es el último momento, ¿no? Bien, tengamos muy en cuenta eso, chicos. Ahora, los Chimu fueron conquistados por Pachacute. ¿Saben qué estrategia utilizaron los incas? Le rompieron los canales de regadío. Le cortaron pues los caminos del agua. Chan Chan se quedó sin recurso hídrico y salieron y ahí fueron derrotados, ¿no? Y a todos los orfebres chimú que trabajaban pues el oro, la plata, ¿no? Las aleaciones, en Chan Chan se lo llevaron a Cusco. Por ende, los chimú se llevan bien o tienen un recelo contra los incas. Claro, entonces ¿a quién apoyan? ¿A los españoles o a los incas? A los españoles, pues muy bien, chicos. En la cerámica, uso de moldes, cantidad, calidad, ¿no? No tanta calidad, cantidad, ¿no? Uso utilitario en realidad, ¿no? No se le va a dar tanto detalle como en la época de Moche o de Nazca. Recuerden, por favor, de que antes de que aparezca Chimú apareció una cultura llamada la cultura Lambayeque. ¿Bien? Y la cultura Lambayeque tiene una leyenda que es la de su creación, que su dios principal y también su rey llegó a la zona de Lambayeque mediante una balsa. Llegó por el mar. ¿Alguien sabe cómo se llama esa leyenda? Esa leyenda, la leyenda de Nailán. El mito de Nailán, la leyenda de Nailán, ¿no? Los Chimú toman la leyenda de Nailán, pero la cambian, ¿no? Y ellos hablan de un rey llamado Tacainamo, ¿no? Su fundador. Y el último rey, el último señor, el último rey de los Chimú fue
Michancama. Michancama. Chicos, Michancama fue derrotado por Tupac Yupanqui cuando era Auqui. Bien, chicos, economía fundamentalmente agrícola, complementada con la pesca y comercio, similar a la de Moche. Construcción de huachaques, que eran estos reservorios de agua que se conservaban, ¿bien? Que otorgaban pues el agua a la ciudad. En orfebrería, chicos, fueron grandes orfebres, influencia de Sicán, Sicán es Lambayeque, y utilizaban el tumi, bien, chicos, el tumi, este cuchillo ceremonial. Este cuchillo ceremonial, chicos, no es un cuchillo chimúa, es un cuchillo de Lambayeque. Los chimú lo utilizaron también como suyo, pues, ¿no? Pero originalmente es de Sicán. O sea, ten mucho cuidado, ¿ah? Si te preguntan si si los Nazca, perdón, si los chimú utilizaron el cuchillo ceremonial, es verdadero. Si te dicen si los chimú fueron los que crearon el, el tumi, falso. ¿Bien? Tengan mucho cuidado con eso. Bien, chicos, en la arquitectura están los tapiales decorados con frisos. Eso también se veía en las construcciones de los Moche. Acá está la ciudad de Chan Chan, chicos. Una ciudadela grande, gigantesca, imponente, hecha de adobe, chicos. En la ciudad de Trujillo. Recuerda que aquí se han encontrado, chicos, restos de cuerpos que se les abrió el pecho, ¿no? Se han encontrado restos de gente con el pecho, con una abertura en el pecho. ¿Qué significa? Que han sido sacrificados, ¿no? Que los han matado y que les han quitado el corazón, ¿no? Se han encontrado también esqueletos de niños sacrificados, niños, ¿no? Yo les cuento siempre una anécdota, ¿no? ¿Saben? Es lo curioso, chicos. ¿No? Mira cómo cambia la historia y la sociedad. Antes de la pandemia, una promoción de primaria fue a Chan, ¿no? Y hicieron un graffiti ahí, ¿no? Los terribles del sexto B, ¿no? Y yo digo, yo siempre digo, ¿no? Qué raro, ¿no? Mira, hace unos siglos pues, sacrificaban niños, ¿no? Y ahora estos niños, grafitean eso, ¿no? Las buenas costumbres han cambiado, pues, ¿no? No, claro, pues, ¿no? Chico, terrible, muchachos. Claro. Bien, chicos, tenemos después a Chincha, chicos. En Chincha, muchachos, Chincha es una confederación de estados netamente comerciales. ¿Bien? Localizados en Ica, se dedican al comercio y fueron conquistados pacíficamente por los incas. Por eso hay un suyo llamado que el Chinchaysuyo. Pues, ¿y qué significa Chinchaysuyo? La región de los Chinchas. O sea, los Chinchas fueron aliados de los incas. Es más, el señor de los Chinchas fue el único señor, el único señor que acompañó al Inca, Atahualpa, en su reunión con Pizarro, en Cajamarca. Fue el único. Bien, chicos, ahí está. Ujú. En la economía destacó pues el comercio, muchachos, las rutas comerciales. Recuerden por favor que aquí aparece pues en este caso la ruta. Hay dos rutas. La ruta hacia el Ecuador, donde traen el muyu. El muyu es una especie, muchachos, de concha. También se le conoce como spondylus, ¿bien? Y también las perlas traían del Ecuador. Mientras que de la zona del Collao traían lo que se conoce como la fibra de camélido, ¿no? O sea, se traía el charqui y también se traía la lana, chicos. En ese tiempo, ¿qué significa aquí? Claro, es como, o sea, el jefe del suyo, pues, ¿no? En esa época. El señor es como el líder, el que dirige la región, ¿no, Antonella? Más o menos es eso, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Ahora, ayudaba a saber. Sí, ayudaba a eso, se utilizaba también como tinte, se utilizaba también como de adoración, ¿no? Ofrendas, ¿no? Etcétera. Pero claro, porque el Muyu se encuentra en el norte. O sea, si tú encontrabas Muyu por Ancash, por Lima, por Ica, te hacía ver que venía un fenómeno del niño fuerte, pues, ¿no?
porque normalmente el muyo era encontrado solamente en las zonas de las aguas cálidas. Ustedes deben saber que en la costa hay perdón, hay dos corrientes, ¿verdad? La corriente del Niño y la corriente peruana. La corriente del Niño es esa corriente, pues, que de aguas cálidas y la corriente peruana es de aguas frías. Entonces, el Muyo es de aguas cálidas. Cuando tú veías el Muyo en Ancash, en Lima, en Ica, te hacía creer que venía un fenómeno del Niño fuerte, pues, ¿no? Porque las corrientes de aguas cálidas están ganando mayor velocidad, mayor fuerza, ¿no? Bien, chicos, ujú, ahí está. Ahora, en la cultura utilizaron pues la silografía, que era el trabajo en madera, ¿no? Confeccionaron remos ornamentales, utensilios de labranza, porque tenían que navegar hasta el Ecuador, ¿bien, chicos? En la arquitectura destaca Tambo de Mora, la Centinela, el Urinchuncha, y en la orfebrería los vasos narigones, que bueno, si tú lo ves y lo comparas tal vez con el Tumi, no se ve tan llamativo, ¿no? Con tantos detalles, ¿no? Luego tenemos, chicos, a Chachapoyas, una cultura también poderosa. Esta fue difícil de conquistar porque está en Amazonas, esta es zona selvática, pues, ¿no? Destacaban acá la fortaleza de Cuela, el Gran Pajatén, los centros urbanos y administrativos de carácter militar. Fueron sometidos también por Tupac Yupanqui, el inca que más conquistas tuvo. Bien, Tupac Yupanqui. Bien, chicos, ahí está. Arquitectura funeraria. Acá ellos construyeron algo conocido como los famosos Purumachos. Bien, chicos, los Purumachos, que son estos sarcófagos de aquí, también llamados los quijadones. Bien, chicos, estos sarcófagos acá llamados también los quijadones. Los quijadones. Ahora, estos purumachos, queridos amigos, estos purumachos, este, eran sarcófagos gigantescos, ¿ah? Y adentro de ellos bueno, el cuerpo en posición fetal. Pero el purumacho eran colocados en las montañas y no era para cualquiera. Solamente era para la nobleza guerrera, o sea, para la clase alta, ¿no? Para la clase poderosa, ¿no? Para la gente del común estaban las torres funerarias, pues, ¿no? Las chulpas, ¿no? Y por último, chicos, están los reinos Aymara, que son una confederación de reinos alrededor del lago Titicaca, del río Desaguadero y del lago Popó. Acá tenemos, pues, sobre todo destacan tres, ¿no? Los Collas, los Lupacas y los Pacajes. Chicos, esos son los que más destacan. Y los Collas tienen como capital el centro principal a Jatún Coya y los Lupacas a Chucuita, ¿no? Justamente la pregunta que hicieron en el examen de admisión, ¿no? Sobre Chucuito, ¿bien, chicos? Sobre Chucuito. Recuerden, por favor, que Chucuito, ¿no? Es perteneciente de los famosos reinos Aymara, ¿bien? Ahora, ¿a qué se dedican esta gente? Esta gente que vive en los reinos Aymara, a lo mismo que se dedicaban los Tiahuanaco, al tema de la agricultura, ¿bien? Agricultura de altura, ¿no? Sobre todo utilizaban guaruguarus, control vertical de pisos, ¿no? Y a la ganadería, ¿no? Porque obviamente aprovecharon pues la meseta del Collao. ¿Chicos? Muy bien, hasta aquí todo claro, muchachos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Regálame un minuto, por favor, muchachos, y regresamos para hacer el mundo Inca, ¿ya? Regálame un minuto, por favor.
Bien, chicos, ya volvimos. Muchas gracias, ¿eh? Bien, ahora sí, volviendo, chicos, al tema del Tahuantinsuyo, ¿bien? Recuerden, por favor, que los incas fueron o se desarrollaron, muchachos, también en el intermedio tardío. O sea, los incas fueron parte del intermedio tardío y poco a poco empezaron a consolidarse. No es de que los incas fueron un imperio apenas aparecieron, ¿no, chicos? Ahora, el Tahuantinsuyo es su fase máxima, ¿no? Es su fase de poder. Acá tenemos, pues, en su fase máxima, el Tahuantinsuyo, por ejemplo, los incas tuvieron por el norte la presencia del río Ancasmayo, en Colombia, en el sur el río Maule, también llamado Biobío, en Chile, en el este la Ceja de Selva y en el oeste el Océano Pacífico. Siempre yo he escuchado también que dicen que los incas no entraron a la selva pues le tenían miedo. ¿Tú qué dices? ¿Eso será verdad o será falso? ¿Verdad? De repente. Muy bien. A ver, ¿alguien sabe por qué no entraron a la selva? No, ¿saben por qué no entraban a la selva, chicos? Por dos razones importantes. La primera es porque la selva no tiene un gobierno centralizado, pues la selva tiene bastantes pueblos, ¿no? Que están dispersos por la región. O sea, no es, por ejemplo, como ir a la zona de la costa norte y pelearse con los moches sabiendo que los moches están ahí, ¿no? No es como ir a la zona de la costa sur y saber que los chinches están ahí, ¿no? O a la zona de la Chachapoya, de los Chancas, de los Huancas, ¿no? Etcétera. No era así. Entonces, la selva tenía pues dispersas varios pueblos, entonces era difícil poderlos anexar. Y segundo, porque el territorio tampoco no es conocido, pues, ¿no? No hay tantos caminos, es un poco desconocido el territorio para los incas, ¿no? Entonces, por esa razón es que los incas también no ingresan mucho a la selva, ¿no? Claro, la selva tiene un relieve diferente al que conocen ellos, ¿no? Por tal razón se les complica un poco la ida, pues, ¿no? Entonces los incas no someten a la selva, pero eso no quiere decir que no tengan contacto con la selva. Sí tienen contacto con la selva, por eso es que hay un suyo llamado el antisuyo, que es justamente el suyo que colinda con la selva. Bien, chicos, la ceja de selva, muy bien. Ujú. Bien, chicos, el Chichinsuyo al noroeste, el Collasuyo al sureste, el Antisuyo al este y el Contisuyo al oeste. Ahora, chicos, un dato importante de esto es, recuerden, por favor, que el Chincha y suyo es el suyo más poblado. Chicos, es el suyo más poblado. Por ende, ¿cuál es el suyo que más se afecta por la viruela? Por el contagio de viruela. Chicos, ¿cuál es el suyo que es más afectado por la viruela? El Chincha y suyo, pues claro, porque es el suyo que más población tenía, por ende es el que más se va a afectar, ¿eh? El Machu Picchu, como tú lo has dicho, Machu Picchu está en la selva, ¿no? Está en la ceja de selva. Ustedes, si van a Machu Picchu, sabrán pues que no se encuentra en la zona de la sierra, ¿no? Machu Picchu está en la selva, ¿no? Todo es verde, claro, ceja de selva, ¿no? Y está ubicado ahí, pues, bueno, es una construcción de la época de Pachacútec, ¿no? Y que tiene lugar con alguna zona de difícil acceso, ¿no? Para que tuviese ahí un control, ¿no? Y pocas invasiones también, ¿no? En el caso de un ataque. Bien, chicos, el Collasuyo es el suyo más extenso, recuerden por favor. El antisuyo es el que tiene colinda con la selva y el contisuyo es el más pequeño de todos, ¿bien? Dos leyendas, muchachos, que explican su origen. La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Macaco. Recuerda que la leyenda de los hermanos Ayar es una leyenda que habla de que cuatro hermanos, acompañados de sus esposas, salieron, ¿no? En busca, pues, de una tierra fértil. Y bueno, uno lo encerraron en una cueva, el otro se convirtió en piedra, el otro se convirtió en ave y solamente uno quedó, ¿no? Que era pues Ayarmanco, ¿no? Y Ayarmanco, y Ayarmanco, muchachos, se convirtió pues, ¿no? En Manco Cápac, ¿no? Esta obra fue hecha por el coronista español
Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Mientras que la leyenda de Macocapi Maullo es una leyenda del cronista también Inca García Sola Vega en su obra Los Motivos Reales, donde habla que el dios Sol envió a su hijo y a su hija a fundar pues, el Cusco, ¿no? Bien, muchachos, eso es el origen legendario en realidad. Cada uno tiene su propia creencia, ¿no? Su propia deidad. En la leyenda de los Unos Ayar está Huiracocha como dios creador. En la leyenda de Macocapi Maullo está el Inti, ¿no? Y en el relato histórico, pues recuerden, en el origen histórico, recuerden que se habla de que los incas tenían un contacto con los tiahuanacos. O sea, no eran tiahuanacos, sino que eran descendientes de tiahuanacos, ¿no? Porque los tiahuanacos cuando tuvieron problemas se fueron al sur, más al sur, pero como estuvieron ahí los reyes Aymara, ¿no? Habían problemas, así que regresaron a la zona del Cusco, ¿no? Pasaron por Puno, Cusco, y ahí llegaron, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un idioma similar. Ambos hablan el idioma puquina, chicos, tanto los incas como los tiahuanacos. Ahora, chicos, sácate la idea de pensar, sácate la idea de la cabeza de que cuando el Cusco, de que cuando los incas llegaron al Cusco, el Cusco estaba vacío. Eso no es cierto, el Cusco tenía población. Obviamente que tenía una población diferente a la que estaba después, ¿no? A la que llegó los incas, pero no es que el Cusco esté vacío. El Cusco tenía presencia de personas, ¿no? De grupos sociales. Los cuales, pues muchachos, el Cusco, muchachos, van a haber algunos problemas, enfrentamientos, por ejemplo, los incas se enfrentan a los ayamarcas, a los lares, a los guay, etcétera, ¿no? Y luego va a formar una convivencia, pues, ¿no? Bien, chicos, al comienzo, pues su primera etapa es el Curacazgo, ahí está acá la fundación del Cusco, ¿no? El asentamiento del Cusco, por Huancó Cápac y Sinchirroca, ¿no? Los dos primeros incas. Luego viene la Confederación Cusqueña, una etapa en la cual los incas poco a poco se van desarrollando, se van a ir adaptando a la región, ¿no? Van a comenzar a tener mayor control y que luego esa tranquilidad se rompe cuando los chancas amenazan invadir. Los chancas, ¿no? Los que ya habíamos hablado hace un rato, empiezan su camino hacia el Cusco y el Cusco va a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los incas ven que no pueden vencer a los chancas. Los chancas eran belicosos, eran un señorío fuerte, ¿no? Así que los chancas, bueno, los incas, el inca que gobernaba ahí era Huiracocha. Mira, tenía nombre de diosa. Pero Huiracocha se escapa, ¿no? Se va, huye. Deja el Cusco vacío, el Cusco lo deja vacío y el que hace frente a este enfrentamiento es su hijo de Huiracocha, Cusi Yupanqui. Y Cusi Yupanqui, ¿no? Va a enfrentarse a los chancas, los va a derrotar. Y los derrota también porque Cusi Yupanqui forma alianzas con los pueblos vecinos. Y luego se convierte en Pachacute. Y con esto comienza la fase imperial, ¿no? Porque comienza a expandirse. ¿Eh? Pachacute, entonces, vence a los chancas, se convierte en Pachacute, es el organizador del imperio, empieza la expansión. Luego viene su hijo Tupac Yupanqui, que fue el que más conquistas logró. Derrotó a los Chimú, por ejemplo, cuando era Auqui. Derrotó a los Chachapoyas cuando era ya Inca. También dice que realizó algunos viajes hacia Oceanía, pues se le decían el Inca navegante. Luego viene Huayna Cápac, que lo poco que conquistó hizo que el Tahuantinsuyo sea más grande, ¿bien? Pero lamentablemente para él, su gobierno coincide con el segundo viaje de Pizarro. Y Pizarro llega pues al río Santa en su segundo viaje, a Ancash. O sea, llega al Chinchaysuyo. Y los españoles llegan no solamente ellos, sino también llegan sus enfermedades. Ante esto, pues muchachos, comienza muchachos, la expansión de la enfermedad de la viruela, la cual va a tener consigo que también se ve afectado, chicos, Huayna Capac, ¿no? Huayna Capac va a fallecer también su Auqui, Ninancoyushi, y con esto comienzan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Huayna Capac fallece y también fallece su heredero, van a comenzar los problemas entre las panacas. Porque la panaca que continuaba, el legado, ¿no? El legado de Huayna Capac era la de Huáscar, ¿no? Huáscar tenía que asumir, Huáscar cusqueño, pero Huáscar no había hecho ningún mérito necesario para ser llamado Inca. Por eso es de que desde el norte, desde la zona de Guayaquil, van a calentarle la oreja a su hermano Atahualpa, perteneciente a otra panaca,
para que le haga frente a su hermano, ¿no? Y aquí, pues chicos, va a terminar con la guerra entre ellos, ¿no? Guerra que termina ganando Atahualpa, Atahualpa vence, pero que dura poco en realidad esta guerra, ¿no? Porque esta victoria, mejor dicho, ¿no? Atahualpa gana, captura a Huáscar, lo encierra en el Cusco, pero ahí nada más llega Pizarro por segunda vez, ¿no? Bueno, su tercer viaje a Pizarro llega a Tahuantinsuyo por segunda vez y luego lo va a capturar, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Bien, ya te contaré más adelante sobre eso, ¿eh? En la economía, chicos, recuerda dos principios, reciprocidad y redistribución. Reciprocidad, ayuda mutua, yo te ayudo, tú me ayudas. No había moneda, recuerda, en el incanato. Y la redistribución, el excedente productivo, o sea, lo que está de más, ¿bien? Va a, a ser llevado al Estado, el Inca se lo va a llevar, y el Inca lo que va a hacer es redistribuirlo, ¿no? El Inca lo va a agarrar y lo va a entregar a cada ayllu, ¿no? Las tierras se dividen en tres, chicos: tierras del Ayllu, para los Runas, para que lo puedan trabajar, se entrega un topo. Mira, esta herramienta de acá se llama la chaquitacya, la famosa chaquitacya, chicos, la famosa chaquitacya. Es el arado, ¿no? Así hacían el arado. Después las tierras del sol, que era para los cultos, para los sacerdotes, para las festividades. Y las tierras del Inca, pues, que eran las tierras del Estado, ¿no? Las más ricas de todas, que le pertenecían al Inca y a su panaca, ¿no? Para que el Inca pueda tener sus tierras trabajadas, se hacía pues cargo el tema de las mitas, ¿no? Que es el trabajo obligatorio. Muy bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. Formas de trabajo, muchachos. Tenemos el AINI, que es la ayuda mutua, ¿no? Es la ayuda mutua entre el ayu, tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que la Leticia quisiera construir su casa, yo la voy a ayudar a construir su casa, y después ella me va a ayudar a mí a construir mi casa, ¿no? Ayuda mutua dentro del ayu, ¿no? Uno con otro, simplemente, ¿no? La misma fuerza laboral, ¿bien? Ahora, el trabajo, el trabajo de la minca es el trabajo colectivo. Por ejemplo, algo que beneficie no solamente a mí, no solamente a la MIS, sino también a todos. Por ejemplo, podríamos tener el tema de la construcción de un depósito, de un camino, bien chicos. Este, por ejemplo, a ver, si construimos un puente, sería minca, pues, ¿no? Porque el puente no lo usaría yo, lo van a utilizar todos, ¿verdad? Y la MIT es el trabajo obligatorio a favor del Estado, ¿no? Por ejemplo, acá se hacen, por ejemplo, ¿no? El tema del trabajo de las tierras del Inca, ¿no? Y había un trabajo también en el caso de algún problema geográfico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algún desastre natural, venía un trabajo llamado chunca, ¿no? Que normalmente era la mano de obra desocupada de un ayllu, la mandabas al ayllu que había sido afectado para que pueda trabajar. Normalmente esa mano de obra era la mano de obra de las mujeres, ¿no? Bien, chicos, excelente. Ujú. Continuamos. Técnicas agrícolas, acá sintetizan todo lo que se ve desarrollado. Bien, acá está el control vertical de los pisos, ya te expliqué, de Tiahuanaco. Los camellones también de Tiahuanaco. Los andenes, que son estos de acá, que son de los Wari. Los Wari desarrollan esto. La distribución de alimentos, que es el chuño y la papa. Y los huachaques de los chimú, ¿no? O del Sican, ¿no? Reservorios de agua, chácaras hundidas. La organización, chicos, la máxima autoridad del Zapa Inca, el Apocuna era el gobernador de un suyo, habían cuatro, formaban ellos el Consejo Imperial. El Apunchic era el gobernante de una provincia, o Guamaní. El Curaca era el jefe de un ayllu. Y el Tucurricuy era la persona directa del Inca, ¿no? Eran los ojos y oídos del Inca, ¿no? Esta persona tenía poderes por encima de todos los demás. Por ejemplo, podía poner orden, ¿no? O podía también legalizar matrimonios, ¿no? Era una persona directamente cercana al Inca, ¿no? Muy, muy cercano al Inca, ¿bien, chicos? Muy bien, continuamos. El que todo lo ve, le decía, ¿no? Y en la parte, muchachos, de la nobleza tenemos la nobleza de sangre, conformada por la familia del Inca, la palaca real, y tenemos la nobleza provincial, ¿no? Que son los jefes de los pueblos conquistados, que van a ser anexados al incanato, ¿no? Recuerden que el Inca tenía muchas esposas, ¿verdad? ¿Por qué se casaba, chicos?
Claro, por alianza, pues claro, para mantener el vínculo político, pues no, el vínculo político, claro. El Inca no era mujeriego, hay gente que dice, ah, es mujeriego, no, falso. El Inca se sacrificaba por el imperio, chicos, ¿ah? Pocos podríamos hacer ese trabajo, ¿ah? Pocos haríamos ese sacrificio, ¿bien? Pero el Inca, recuerden que siempre iba con su colla, pues, ¿no? Siempre iba con su colla principal, ¿no? Bien, chicos, siempre, ¿ah? La gente que dice, no, profe, el Inca era infiel, ¿no? No, no, el Inca no era infiel, el Inca no se escondía, el Inca no le decía, me voy a separar de mi esposa, ¿no? Estoy por ella por mis hijos, nada más, no, no hacía eso. El Inca, cada vez a donde iba, el Inca siempre iba con su colla principal, ¿no? Así que cuando ustedes chicos vayan a jugar fulbito y vayan con su enamorada y los molesten, ah, eres pisado, ¿no? Herencia Inca. Fácil, chicos, herencia Inca, nada más. ¿Bien? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. O sea, así cuando los molesten, digan, no, ah, pisado, vienes con tu novia, no. Herencia Inca, siempre con mi colla. Listo. Bien, chicos. Bien, muchachos, excelente. El pueblo, muchachos, tenemos, por ejemplo, aquí a los Hatun Runas, ¿bien? Quienes controlan a la mayoría de la población, los que van a trabajar. El Yanacora, que es el sirviente. Las Saglias, ¿bien? Que son las mujeres escogidas, las vírgenes del sol y de la luna, que van a preparar los textiles finos, la chicha también. Los Migma, que son los colonizadores, los que van a ir al control vertical de los pisos. Y los Chasquis, que es el mensajero, pues, ¿no? El que recorre el incanato, pues, en búsqueda de llevar un mensaje, ¿no? Algo que el Inca ha querido que se esparza, ¿no? En la cosmovisión, chicos, sencillo, tres mundos, el mundo de arriba, Hanan Pacha, el mundo terrenal, Kai Pacha, y el mundo de abajo, Ucupacha. Recuerda que el Kai Pacha y el Ucupacha, perdón, el Hanan Pacha es el mundo de los dioses y el Ucupacha también. Porque acá, por ejemplo, en el Ucupacha tenemos a la diosa de la Pachamama, de la tierra, y Pachacamá, que es el de los temblores. Pero también el Ucupacha es el mundo de los muertos, ¿bien? En el tema de educación, chicos, la educación se daba en el Yachayhuasi, la Casa del Saber, liderado por los amautas, ¿bien? Los maestros eran amautas, solamente para los hijos de la nobleza, y solamente había uno en todo el imperio, que quedaba en el Cusco. Acá se realizaba la ceremonia del Huarachico, que era la demostración de que tú estabas listo para poder gobernar. Por ejemplo, aquí se enseñaba los quipus, los idiomas, los dioses, los caminos, artes de guerra, etcétera. Tenías que estar preparado para ello, ¿eh? Y en el tema cultural, chicos, recuerda la cerámica, el urpo o aríbalo es el máximo aporte, que es este de aquí que estoy señalándote. Porque el quero también lo utilizan, pero el quero no es de ellos, pues el quero es de Tiahuanaco, ¿no? En la arquitectura, chicos, sencilla, sólida, simétrica, planificada, monumental. Dependiendo también, ¿no? Los incas en la sierra tenían el uso de piedra, en la costa construían, por ejemplo, con adobe, ¿no? En la religión, politeísta y panteísta. ¿Alguien sabe qué es lo panteísta? No, 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 no. No es de animales. Lo panteísta, chicos, es de la naturaleza. O sea, no tienen forma física sus dioses, sino son de la naturaleza. Y los españoles dicen que renegaban, ¿no? Decían, no, pucha, que me tumbo cualquier cosa a Dios, ¿no? O sea, derrumbo un monumento, es un Dios. Una piedra es un Dios. ¿Por qué? Porque sus dioses eran de la naturaleza, ¿no? La textilería, chicos, ¿no? Aquí tenemos al cumbi, que era el textil fino, y la vasca, que era el textil popular. Bien, chicos, popular. Muy bien, excelente. Ujú. Bien, chicos. Ujú. Vayamos a las preguntitas, chicos. ¿Se pueden quedar unos minutitos más conmigo, por favor? 5 minutos al menos. Hasta las 12, ¿sí? Sí, bien, muchas gracias, chicos. ¿Ah? Bien, chicos, lo máximo. Vamos a hacer las preguntitas, muchachos. A ver. Dice, la influencia cultural de Tiahuanaco sobre Wari se confirma con la introducción del culto del dios de las varas. En torno a ello, ¿qué otro aspecto social y económico se observa como
influencia cultural de la primera sobre la segunda. O sea, la influencia de Tiahuanaco sobre Wari. Uno, el traslado por turnos y permanentes de grupos de población al servicio del Estado verdadero, pues, ¿no? Ellos son el control vertical de los pisos. Y eso lo utilizaron ellos, pues, ¿no? Ujú. El control de gran cantidad de mano de obra necesaria para las manos de obras imperiales, verdadero, pues, ¿no? Verdadero, ¿no? Trabajadores, ¿no? Tiahuanaco tenía eso, pero bajo el legado religioso, ¿no? Igual y lo va a aprovechar, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, excelente. Uso de la escultura como soporte móvil de difusión ideológica imperial. ¿Verdadero o falso? Falso, pues chicos. Los Waris se difundieron no por religión, no, sino por fuerza militar. Es un imperio. Estandarización administrativa idiomática mediante el quechua. Falso, pues el quechua es inca. El runasimi. Eso es del incas. Bien, chicos. Así que la clave aquí sería uno y 2. ¿Eh? 1 y 2. Bueno, 2. En el receta del agua Titicaca, Tiahuanaco desarrolló una economía resiliente. ¿Cuál fue una de las estrategias empleadas para enfrentar el déficit hídrico altiplánico? Ujú. Está fácil, chicos. Claro, pues las terrazas agrícolas elevadas, ¿verdad? Chacras elevadas, ¿verdad? Muy bien. Chacras elevadas. Bien, chicos, la C. Muy bien. Ujú. 3. En Tiahuanaco, los diferentes grupos agrarios buscaron ampliar la frontera agrícola con diversas técnicas y tecnologías andinas. Al respecto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. El archipiélago vertical también permitió el acceso a productos marinos y amazónicos. Verdadero. Eso es verdadero. Los colonos portunos o mitanis se desplazaban en tiempo de siembra y cosecha. Verdadero. Claro, claro que sí, marinos también quieren porque venían a la costa. También venían a la costa. Entonces el control vertical también hacía el contacto con la costa y traían productos marinos, claro. Explotación permanente de recursos de enclaves fue permitida por los mitimaes. Claro, pues los mitimaes eran los colonizadores, ¿no? Para el nutrido comercio de productos fue indispensable el uso de caravanas de llamas. Eh, para el nutrido comercio de productos fue indispensable el uso de llamas. Sí, también verdadero, ¿no, chicos? Por supuesto, pues, ¿no? El uso de llamas fue utilizado para poder transportar los animales, verdadero. Así que la clave sería enano, en enano. 4. No, sí había comercio, porque había intercambio, milagros. O sea, habían enclaves, que era producción, pero luego se intercambiaban, porque recuerda que Tiahuanaco tenía la diversidad de productos. Entonces, ¿cómo obtenía esa diversidad? Mediante el intercambio comercial. Los vastos territorios que abarcaba el Imperio Wari estaban interrelacionados mediante una red jerarquizada de centros urbanos y planificados. ¿Qué elementos sociales y administrativos reflejan esta organización estatal? Planificación urbana y ubicación estratégica de centros administrativos regionales, verdadero. La articulación del territorio mediante una extensa y jerarquizada red vial, verdadero, ¿no? Habían caminos. Estabilización arquitectónica y funcional de ciudades satélite, verdadero, ¿no? Esas son las cabezas de región, ¿no? Que te conté. Ciudades satélite. Organización religiosa descentralizada, chicos, descentralizado. Wari es descentralizada. Wari es descentralizada, chicos. No, ¿verdad? Wari es centralizada. Es centralista, falso. Así que la clave que sería uno, 2 y 3. ¿Bien? Uno, 2 y 3. 3. Con respecto a la cultura Wari, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. La deidad principal representada en el arte Wari era el dios de las varas, heredad de Tiahuanaco, verdadero. Los queros, vasos rituales policromados de madera, fueron difundidos por los Wari. Eh, sí fueron difundidos por ellos, ¿no? O sea, Tiahuanaco, ¿no? Pero fueron difundidos por ellos porque los Tiahuanacos se lo otorgaron a los Wari, los Wari lo difundieron, ¿no? No, es que cuando dice
difundidos por Wari es que llegaron a más lugares, Kere. Entonces, los Tiahuanaco lo desarrollaron, ¿no? Pero lo que los que lo difundieron, porque se expandieron más, ¿no? Fueron los Wari, ¿no? Ujú. La producción artística Wari se realizaba exclusivamente en pequeños talleres familiares. Falso, pues chicos, igual es un imperio. ¿Cómo la producción artística va a ser en pequeños talleres? Esos son para pueblos nada más, ¿verdad? Pues un imperio. Ellos tenían pues lugares donde producían a gran escala. La cerámica y textiles Wari representaban el universo simbólico unificado de todo el imperio verdadero, pues, ¿no? Así que la clave aquí sería avión, chicos, avión. 6. Determina el valor de verdad de los bienes enunciados sobre la sociedad Chimú y, la ciudad de Chanchan. El Shekish o soberano está en la cúspide social acompañado por militares y jefes verdaderos. Los palacios y edificios de las élites estaban separados por barrios populares por murallas verdadero. No pueden vivir, chicos, había desigualdad, ¿ah? El único que creía que había igualdad en el incanato y en los pre-incas era Pedro Castillo. Todo el mundo más sabe que había desigualdad, ¿no? Obviamente que desigualdad no por el color de piel, ¿no? Sino una desigualdad por estatus, ¿no? Claro, que Pedro Castillo en su mensaje a la nación dijo que la desigualdad vino con España, y eso es falso, pues. Los vasallos o parán ocupaban el nivel social más bajo, falso. No, los esclavos eran los más bajos. Los barrios populares y residencias de la aristocracia estaban mezclados en divisiones, falso, pues. ¿Cómo va a estar relación? La 4 se niega a la 2, ¿verdad? Claro. La 4 niega a la 2. La organización social Chimú incluía caballeros o fixi, sí, verdadero. Eran los llanas. Bueno, creo que no hay clave, ¿no? Porque creo que también acá hay 5 enunciados y en las claves solamente hay 4, ¿no? Así que bueno, marcamos la F, ¿ya, chicos? La F, que sería verdadero, verdadero, falso, falso y verdadero, ¿ya, chicos? F, ¿ya? F. Siguiente, chicos, hago hasta la 10 y te dejo la 11 y la 12 para ti como tareita, ¿ya? Para que practiques. La expansión Chimú estuvo acompañada por la ampliación de canales de regadío que irrigaron y conectaron valles, desde Saña hasta Santa. ¿Cuáles aspectos reflejan la organización hidráulica y su aspecto económico? Uno, la construcción de canales extensos como el de la cumbre para interconectar valles agrícolas, verdadero. Diversificación y aumento de la producción de cultivos básicos como maíz, algodón y palta, verdadero. Verdadero, chicos, ¿ah? Consumo exclusivo de productos marinos como la anchoveta, exclusivo de anchoveta. La anchoveta es de aguas frías y chimú está en las aguas cálidas. Falso. ¿Ve? La anchoveta es de la corriente del Ni, la corriente de Humboldt, y eso es al sur, no es al norte. Además es exclusivo, ¿no? La intensificación hidráulica que permitió un incremento sustancial en la producción agrícola, verdadero, ¿no? Ellos utilizaron huachaques. Así que la clave es la B. Efectivamente. Muy bien, chicos, ¿ah? Buen nivel, ¿ah? 8. El señorío Lupaca desarrolló un modelo económico basado en el control de múltiples pisos ecológicos mediante colonias productivas. ¿Cuál fue la ventaja de esta estrategia para su organización territorial? Claro, pues chicos, es variedad de productos, ¿verdad? O sea, el control vertical de pisos tiene como finalidad variedad de productos, así que la clave es la B. Muy bien, chicos, muy bien, es la B. No hay de otra, ¿verdad? 9. Los navegantes del señorío Chincha dominaron el comercio de larga distancia utilizando rutas terrestres y marítimas para el intercambio de productos valiosos. Al respecto determina el valor de verdad de los bienes enunciados. Los comerciantes de Chincha transportaban cobre desde el altiplano sureño para intercambiarlo con el muyo verdadero. Verdadero. El muyo o concho de Spondylus crecía principalmente en el área ecuatorial frente a las costas ecuatorianas. Verdadero. Las rutas comerciales de Chincha se realizaban en el Capañán. Capañán, chicos. Capañán, Tiahuanaco, falso, porque el Capañán es Inca. El tráfico comercial involucraba además obsidiana, perdón, tejidos, productos agrícolas y metalurgia, verdadero. Así que la clave sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿eh? Y nada, no, muy bien. A ver, chicos, y la 10 la 10 te la dejo para ti, ya, chicos.
El señorío Inca perdón, la 11 y la 12 te dejo para ti, chicos. El señorío Chincha, perdón, el señorío Inca se consolidó bajo el sistema hierárquico y expandió su territorio derrotando a diversos señoríos andinos. ¿Cuál, cuál fue uno de los principales logros de Pachacútec? Este, claro, iniciar la expansión, pues chicos, claro, es la B, claro, iniciar la expansión. Muy bien, chicos, iniciar la expansión, muy bien. Muy bien, chicos. Sí, la obsidiana también se logró, ¿eh? Sí, 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 porque era cristales. La obsidiana es de cristales, señorita. Keren creo que fue la que me preguntó, ¿no? Por eso es de que estaba relacionado. ¿Bien? Sí, sí, sí. Este, ya, ya, ya. Le doy las claves, chicos. Ya, le doy las claves, ya, chicos. A ver, la 11 la clavecita es la E. ¿Ya? La E. Igual practicas tú, ¿ah? Y la 12 la clavecita de la 12 es la B. Chicos, es la B. Bien, chicos, me pasé 10 minutos. Tienen que ir a descansar porque si no el profesor no empieza tarde, chicos. Mil disculpas. Cuídense un montón. Un fuerte abrazo. Gracias por todo, chicos. Gracias por la clase tan amena. Hasta luego, Miss Leticia. Un fuerte abrazo. Cuídense un montón. Nos vemos pronto, chicos. Cuídense un montón, ¿eh? Hasta luego. Cuídense mucho, chicos.